El reino de Dios sigue avanzando, el reino de Dios se sigue moviendo, el reino de Dios sigue estando activo. ¿Amén? ¿Y cómo notamos que el reino de Dios está activo? A través de la obra que la iglesia hace. Nosotros somos el reflejo de Jesús acá en la tierra. Por lo tanto, tenemos que llevar las obras del reino. Nosotros como iglesia, como portadores del reino de Dios, ¿ya? Por lo tanto, no tenemos que ser una iglesia pasiva, no tenemos que ser una iglesia que espera que las cosas ocurran, sino que tenemos que ser una iglesia que provoque que las cosas pasen. ¿Amén? Me explico, ¿cierto? No podemos esperar que algo ocurra por arte de magia porque no va a suceder. Nosotros tenemos que ser intencionales en hacer las obras del reino. Y quiero iniciar y quiero contar una historia de un soldado de la Segunda Guerra Mundial, que él estaba en la guerra y se arrancó por entre medio de las trincheras y se metió en una cueva. Y él, estando en la cueva, ahí sumergido, escondido, venían los soldados enemigos y venían revisando todas las cuevas que habían para matar a todos los soldados. Y él estaba ahí, angustiado, y su clamor fue: Dios, ayúdame. Y ese fue el clamor desde su corazón, mientras sentía que los soldados pasaban por distintas partes. Y en eso, que termina de clamar, ve una araña que comienza a tejer una tela a la entrada de la cueva. Y venían los soldados entrando por una cueva, por otra, y cuando van llegando a la cueva, que este estaba ahí, iban a entrar y un soldado le dice al otro: no puede estar acá porque hay una telaraña acá. Si hubiese entrado, esa telaraña se hubiese tirado. Y pasaron y se fueron, y Dios lo libró de esa manera de que alcanzara la muerte. Y él después escribió un libro de su historia y dijo: con Dios una telaraña es como un muro, y sin Dios un muro es como una tela de araña. Entonces, quiero ir primero a que entendamos que hay promesas de Dios sobre nosotros que van a estar siempre, y que en algún aspecto de nuestra vida no tendremos que hacer nada para que esas promesas se cumplan. Simplemente porque Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Simplemente porque Él prometió cuidarnos y bendecirnos, Él nos va a bendecir. Pero también hay promesas en que Dios nos manda a que nosotros hagamos una acción al respecto para que esa promesa tenga un cumplimiento. Por ejemplo, si tenemos promesas sobre la iglesia de que que la iglesia va a alcanzar la ciudad de Los Ángeles, no nos podemos quedar esperando que eso ocurra y sentados sin hacer nada. La iglesia tiene que moverse en acción de evangelizar para que esa palabra se cumpla. ¿Me siguen, cierto? Y quiero leer primero una historia donde vemos que Dios protege incondicionalmente. Y quiero ir al número 23. Número 23. Son varios versículos que los vamos a leer rápidamente. Voy a leer varios para que podamos entender el contexto de lo que está pasando. ¿Ya? Entonces Balaam le dijo al rey Balac: constrúyeme aquí 7 altares y prepara 7 becerros y 7 carneros para que los sacrifique. Balac siguió sus instrucciones y los dos sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Balac: quédate aquí con tus ofrendas quemadas y yo iré a ver si el Señor responde. Entonces te diré lo que Él me revele. Así que Balaam fue solo a la cima de una colina sin vegetación y allí se reunió Dios con él. Y Balaam le dijo: preparé 7 altares y sacrifiqué un becerro y un carnero en cada altar. El Señor le dio a Balaam un mensaje para el rey Balac y después le dijo: regresa donde está Balac y dale mi mensaje. Así que Balaam volvió y encontró al rey de pie al lado de sus ofrendas quemadas con todos los funcionarios de Moab. Este es el mensaje que Balaam transmitió. Balac
me mandó a llamar de Aram, el rey de Moab, me trajo de las colinas del oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob. Eso le estaba pidiendo Balac a Balaam. Maldíceme a Jacob. Ven y anuncia la ruina de Israel. Pero, ¿cómo puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde la cima del precipicio los veo, los miro desde las colinas, veo un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. ¿Quién puede contar los descendientes de Jacob tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera a una cuarta parte del pueblo de Israel? Permíteme morir como los justos, deja que mi vida acabe como lo de ellos. Entonces el rey Balac le reclamó a Balaam, ¿qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos, en cambio los has bendecido. Pero Balaam respondió, yo hablaré solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Entonces el rey Balac le dijo, Entonces el rey Balac le dijo, ven conmigo a otro lugar, allí verás otra parte de la nación de Israel, aunque no a todos, maldice por lo menos a esa parte. Balac quería puro maldecir a Israel porque Israel estaba ganando todas las victorias y sabía que el Dios que estaba con él le iba a dar victoria. Entonces él pensaba que maldiciéndolo podía permitir que no pelearan contra ellos. Entonces el Señor se reunió con Balaam y le dio... Entonces Balaam le dijo al rey, quédate aquí con todas tus ofrendas quemadas mientras yo voy a encontrarme con el Señor nuevamente. Entonces el Señor se reunió con Balaam y le dio un mensaje. Le dijo, regresa con Balac y dale mi mensaje. Balaam volvió y encontró al rey de pie junto a sus ofrendas quemadas con todos los funcionarios de Moab. ¿Qué dijo el Señor?, preguntó Balac ansiosamente. Este es el mensaje que Balaam transmitió. Levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Dios no es hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel. Pues el Señor, su Dios, está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Dios los sacó de Egipto para ellos. Él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Entonces, hay una bendición de Dios en esto, de que Él promete a Israel bendecirlo y por lo tanto ningún enemigo puede venir a maldecirlo. Ningún enemigo puede venir a decir lo contrario de lo que Dios ya había dictado para Israel, que era que iba a ser bendecido. Por lo tanto, yo me imagino que estaban en un monte, estaba conversando Balaam, Balac, ¿cierto? Maldíceme a Israel, lo estaban mirando hacia abajo y una conversación con Dios. Me imagino que Israel, en el valle, sin siquiera darse cuenta o sin siquiera saber lo que estaba ocurriendo en la conversación arriba, me imagino que Israel estaban en sus cosas, quizás comentando cómo Dios abrió el Mar Rojo. Si fuésemos en nuestro tiempo, a lo mejor Moisés estaría sacando una selfie, mostrando cómo cruzaron el Mar Rojo. Quizás hubiesen estado subiendo una historia en TikTok. Quizás el pueblo estaba en sus cosas, ¿cierto? Quizás algunos dando gracias a Dios, quizás otros murmurando, quizás otros ensayando para la reunión del domingo. El punto está que Israel estaba en sus cosas sin darse cuenta en lo que estaba ocurriendo en la conversación acá arriba. Entonces, nosotros vivimos esta vida a veces tan inconsciente,
sin darnos cuenta de cómo Dios nos protege. A veces distraídos en las cosas de la vida, a veces desenfocados del llamado, a veces también muy preocupados de servir y hacer las obras del reino. Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo Dios está protegiendo nuestras vidas. Simplemente porque Él prometió que nos iba a cuidar. Simplemente porque Él prometió que nos va a guardar. Simplemente porque Él nos hizo sus hijos a través de la muerte de Jesús, derramada su sangre. Simplemente porque Él nos dio título de ser llamados hijos de Dios, y eso provoca que nosotros seamos guardados y protegidos por Él, y por lo tanto ninguna maldición que las tinieblas quieran hacernos nos va a poder tocar, porque la gloria y la presencia de Dios está en medio nuestro. Y Él nos está cuidando, aunque a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y en esto me imaginaba, cuando salimos con nuestros niños al parque a jugar, ellos van a jugar todo el rato, y uno como papá siempre está pendiente dónde están para que no se nos pierdan, si es que se cayó, si es que le pasa algo. Pero ellos juegan y están confiados o no son conscientes de que uno está pendiente de ellos. Entonces nosotros a veces vivimos esta vida así, solamente disfrutando de esta promesa de Dios en nosotros, solamente disfrutando de que Él prometió guardarnos, solamente disfrutando de que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Y esa es una tremenda bendición que tenemos como iglesia, de que Él guarda de nosotros, de que Él guarda de sus hijos, de que nos hizo ser llamados sus hijos. Por lo tanto, como somos llamados sus hijos, Él nos cuida. Y por eso el apóstol Pablo dijo: no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. No hay tribulación, no hay angustia, no hay pestilencia, no hay tribulación, no hay hambre, no hay desnudez, no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y nosotros como iglesia debemos disfrutar de este amor y debemos disfrutar de esta bendición, de su protección sobre nuestras vidas. Por lo tanto, ante estas promesas que Dios tiene para la iglesia, nosotros solo tenemos que decir: gracias, Señor, porque tú cuidas de mí. Gracias, Señor, porque tú guardas de mí. Gracias, Señor, porque tú guardas de mi familia. Gracias, Señor, porque tú guardas de mi hogar. Gracias porque tú guardas de mis hijos. Gracias porque tú cuidas, Señor, de mi vida. Y si tú vienes hoy, seremos levantados y transformados contigo. Porque Jesús murió por nosotros. Porque Jesús nos dio un título que es ser llamados hijos de Dios. Y lo que Dios llamó hijo, nada puede quitarle ese título. Porque lo que Dios declaró bendecir, nadie lo puede maldecir. Porque lo que Dios dijo que va a hacer, eso va a hacer. Y en esa promesa tenemos que movernos. Lo que decía David en la mañana, en la primera reunión, hablaba un poco de intimidad, de saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos como hijos? De nuestra identidad de hijos. Cuando entendemos quiénes somos, entonces caminamos en la autoridad de Dios. Entonces sabemos que podemos pedirle a Dios. Cuando caminamos como hijos, entonces sabemos que aunque la muerte esté enfrente mío, Dios va a ser conmigo. Y si es hora de partir, vamos a gozar en los brazos del Padre. Amén. Ya, entonces como decía, tenemos esta bendición de solo disfrutar de su promesa. Pero en esto, a veces nos quedamos simplemente esperando. Y simplemente tenemos que esperar que nos guarde. En este caso las promesas de Dios no cambian. Lo que Dios dice lo va a cumplir, aunque en esta realidad sea lo contrario. Aunque vea que las tormentas están viniendo, azotándonos, Él nos va a guardar. ¿Ya?
Jesús, al igual que nosotros, cuando estaba en la cruz, cuando estaba en el Getsemaní, se sintió solo, como muchas veces lo hemos sentido solo. Y hemos sentido y hemos creído que Dios nos ha abandonado. Y Jesús lo dijo en su oración. Jesús pidió que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y cuando estaba en la cruz, Él declaró: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, a pesar de que a veces sentimos de que, o sabemos, y lo hemos escuchado miles de veces, que Dios está con nosotros, pero de alguna razón hay momentos en que nos sentimos abandonados. Por alguna razón hay momentos en que nos sentimos solos, como Jesús allí en la cruz. Pero nosotros que conocemos la historia, que ya sabemos lo que pasó después, entendemos que Dios nunca lo dejó, que el Padre nunca lo abandonó. Entonces, por más que nos sintamos solos, por más que sintamos que hemos perdido la protección de Dios, esas son mentiras de las tinieblas. Y la verdad es que Dios está con nosotros. Y la verdad es que Él está con nosotros todos los días. Y la verdad es que Él no nos deja. Entonces, en primera instancia, tenemos que caminar en esta promesa. Tenemos que entender esta promesa. Y si te sientes solo en esta hora, si has sentido que Dios te ha abandonado, es momento de decir gracias, Señor, porque aunque me siento solo, tú estás conmigo. Tú estás conmigo, porque tu palabra me dice que tú estás conmigo y que no me vas a dejar. Y esa verdad no cambia. Esa verdad es inmutable. Esa verdad es fidedigna, porque Dios no cambia en eso. ¿Amén? Pero también, como decía, a veces hay promesas de Dios personales para la iglesia y también personales para nosotros, que tienen que ver con una responsabilidad de cada uno, de tomar una acción para que esa promesa se cumpla. Tenemos que tomar una acción. Tenemos que dar un paso. Cuando Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, Abraham tuvo que tomar una acción. Era salir de la tierra donde vivía e irse a un lugar desconocido, pero tuvo que hacer una acción al respecto. Entonces, cuando Dios nos promete cosas, no nos podemos... Hay promesas, como decía, nos quedamos disfrutándola, pero hay promesas que nos llevan a una acción, a tomar una decisión, a tomar una determinación. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Ya? Tenemos que accionarla para verlas cumplidas. Porque de lo contrario vamos a quedar esperando que esa promesa se cumpla. Pero si yo no hago lo que tengo que hacer, lo que me corresponde, la responsabilidad que tengo como hijo, esa promesa no se va a cumplir. Y lo conversábamos en internship con los alumnos y yo decía, y en intercesión igual, si Dios me promete que voy a ser un gran médico, o que voy a ser un gran ingeniero, o que voy a ser un misionero, pero si yo no tomo las acciones necesarias, si yo no me dedico a estudiar, si yo no soy responsable en eso, si no soy disciplinado, probablemente no llegue a ser un buen médico, probablemente no llegue a ser un gran ingeniero, probablemente no llegue a ser un misionero. Entonces tengo que tomar una acción, hacerme responsable de lo que Dios me está mandando y adecuar mi vida con respecto a lo que Dios me está mandando. Y no quedarme esperando. Entonces, podríamos analizarnos y ver cuántas promesas de Dios tenemos cada uno de nosotros. La promesa de que Él nos guarda, de que Él nos cuida, es inmutable. Pero cuántas promesas personales tenemos cada uno de nosotros y cuántas promesas tenemos como iglesia que aún no se han cumplido. Y quizás es por responsabilidad de nosotros mismos
y que quizás es porque yo no he sido capaz de tomar la acción, de dar el paso que tengo que dar para que esa promesa pueda cumplirse en mi vida, en tu vida y en la iglesia. ¿Seré el único que no he dado los pasos? ¿Seré el único que me he quedado esperando? ¿Seré el único que he querido que las cosas ocurran? Porque me ha pasado. Con muchas promesas, pero esperando que se cumplan. Ya han pasado los años y no se han cumplido. ¿Pero será culpa de Dios? ¿O será culpa que yo no he tomado las acciones necesarias para que esa promesa comience a tener vida en mí? Quiero leer Génesis 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Yo le estaba prometiendo que lo iba a cuidar y que lo iba a bendecir en sobremanera. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, que no tengo hijo, y el mayordomo de mi casa, de ese Damaseno, Eliezer. Y dijo también a Abraham: mira, que no me has dado prole, y ¿qué será mi heredero? ¿Un esclavo nacido en mi casa? O sea, Dios le estaba dando una promesa a Abraham, que su descendencia iba a ser grande, que lo iba a bendecir en grande manera, y Abraham empieza a cuestionar a Dios: pero ¿cómo me vas a bendecir? Mira, si mi realidad es que yo no tengo hijo. Y tú me estás diciendo que me vas a bendecir, pero ¿quién va a ser mi heredero si no me has dado hijo? Yo ya soy avanzado en edad y no me diste hijo. Y Abraham, cuestionando, viendo la realidad con sus ojos, responsabilizando a otros, culpando a otros con una mentalidad víctima, victimizándose. ¿Cómo me vas a bendecir si yo estoy acá? ¿Cómo me vas a dar esto si yo no tengo hijo, no tengo heredero? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y quiero que subrayemos esto. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le hace una promesa a Abraham. Dios le dice que te voy a bendecir, pero Abraham estaba con una mentalidad victimaria. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo saca de ese estado, lo saca de la tienda y le dice: vamos fuera. Lo sacó de su limitante, de su visión limitada, de su mente limitada, y lo sacó para afuera y le hizo: mira las estrellas del cielo. Lo hizo ver algo más grande de lo que él estaba viendo. Pero, ¿por qué? Porque con nuestra mente limitada, con nuestra mente de víctima, no vamos a poder ver las bendiciones que Dios tiene, no vamos a poder ver con los ojos de Dios. Y esto lo hablo desde una perspectiva de muchos años vivir en esta calidad de víctima. Los que me conocen hace un tiempo me preguntaban: ¿cómo estás? Aquí estoy, lleno de pega, sufriendo, lleno de problemas. ¿Y cómo está la pega? Me tiene hasta aquí porque puros dramas, puros problemas y la víctima. Pero sé que Dios me va a bendecir, sé que Dios me da fortaleza, pero una mentalidad negativa que todo era malo. Trabajé un tiempo de vendedor. No, es que yo no tengo ojos para eso, no tengo el carácter para eso. Caminando y victimizándome de la situación,
culpando a todos los demás, que el negocio está malo, que yo no nací para esto, que me tocó rutas malas, y un sinfín de cosas, siempre culpando lo externo y nunca tomando acción de que yo tenía que cambiar para que el entorno cambiara. Nunca tomando una acción de salir, dar un paso, salir de mi estado para ver las bendiciones que Dios tenía preparadas para mí. Por eso Dios saca a Abraham, dice, vamos fuera y mira las estrellas del cielo. Si la puedes contar, así va a ser tu descendencia. Lo sacó de ese estado para traerle a un estado mayor. Lo sacó de su mente limitada para que viera con los ojos de Dios, en donde en Él no hay límite, en donde en Él no hay escasez, en donde en Él no hay necesidad, sino que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Pero Abraham tuvo que tomar la acción de salir de su tienda, de salir de su espacio que estaba, y tuvo que accionar y salir afuera y mirar. Esa fue la acción de Abraham. Tenemos un ejemplo parecido en Primera de Reyes 19. Elías dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mentalidad, se estaba quejando. Porque Elías había tenido una tremenda victoria y después estaba escondido en una cueva porque lo querían matar. Y según él, era el único que quedaba que no se había doblegado ante los ojos de los dioses. Y cuando Dios le viene, donde él, Elías, empieza con lo mismo, a quejarse. Estoy aquí porque soy el único que no se ha doblado ante los ojos de Baal. Y me quieren matar, por lo tanto estoy aquí escondido por eso. Quejándose. Y perdiendo el foco del propósito de Dios en su vida. Una mentalidad de víctima. El Señor, es que estoy aquí escondido, estoy sumergido en la depresión, en la angustia. Porque no has cumplido tus promesas conmigo. Porque no me has dado esto. Porque no me has dado esto otro. Señor, estoy triste porque mi familia no te ha conocido. Porque estoy enfermo. Y nos sumergimos en la angustia, en la tristeza, culpando al entorno y sin darnos cuenta de que Dios está con nosotros. ¿Y qué le dice Jehová? Miren lo que dijo Jehová en el versículo 11. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. O sea, el mismo patrón se repitió. A Abraham le dijo, sal de aquí y mira las estrellas del cielo. Elías, sumergido en la cueva, sal fuera, también sale de ese estado de depresión, sal de ese estado de víctima, sal de ese estado de quejarte, sal de ese estado de ver con tus ojos, sal fuera, sal de ahí. No quiero que estés ahí, no quiero que estés sumergido en esa mentalidad de pobreza, sino que sal fuera para ver las bendiciones que yo tengo para ti. De la misma manera, ¿qué tuvo que hacer Elías? Tomar una acción, levantarse y salir. Si queremos cambiar nuestra mente, si queremos cambiar nuestra condición, si queremos que haya un cambio en nosotros, tenemos que tomar una acción, tenemos que tomar una decisión. No nos podemos quedar ahí, que las cosas pasen sin tomar una decisión al respecto. Tenemos que tomar una decisión. Entonces, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová.
Y dice, y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y vino la palabra de Jehová. ¿Qué haces aquí, Elías? Nuevamente le pregunta. Entonces Dios viene y le dice, Elías, sal fuera. Me imagino que Elías quiso tomar la decisión, pero al momento de tomar la decisión hubo un terremoto. Jehová no estaba ahí. Hubo un viento fuerte, Jehová no estaba ahí. Hubo fuego fuerte, Jehová no estaba ahí. Entonces, cuando nosotros queremos tomar una decisión potente en nuestras vidas, una decisión radical en nuestras vidas, una decisión de querer salir de estos estados, es muy probable que te vengan todos los miedos, que te vengan todos los temores, que vengan un terremoto a arremecerte. Es muy probable que pienses trágicamente, pero en esos pensamientos negativos, de terremoto, de viento, de fuego, Dios no está ahí. En esos pensamientos que no te dejan avanzar, en esos pensamientos que te detienen, en esos pensamientos que te hacen decir que no sirves, esos pensamientos que te dicen que no vales, esos pensamientos que te hacen dudar, Dios no está ahí. Dios no está en ese pensamiento, sino que Dios viene con un silbo apacible y te dice, hijo mío, yo estoy contigo. Hijo mío, yo te amo. Hijo mío, yo estoy contigo ahí. Y te pregunta, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces sumido en esos pensamientos negativos? ¿Qué haces sumido en esa mentalidad negativa? ¿Qué haces ahí en esa mentalidad de que todo está perdido? Terminando el año pasado, noviembre, el estrés, la falta de dirección me tenía colapsado. La falta de dirección con Dios. Como decía David en la mañana, a pesar de a veces estar constantemente en el ministerio, estar sirviendo, pero a veces nos vamos desviando de los propósitos y nos damos cuenta. Aún sirviendo, muchas veces nos desviamos del propósito de Dios para nosotros. Y pasé un tiempo de estrés muy complejo, muy complicado. Y sentía que miraba mi vida hacia atrás y sentía que no había hecho nada. Y miraba el futuro hacia adelante y veía que tampoco tenía mucha expectativa. Y son complejos, son momentos, pensamientos de que no te dejan ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo. Y cuando llegaba mi esposa del trabajo, me veía a veces que estaba abrumado ahí y me decía, Encito, salgamos. Me tomaba de la mano y salíamos a dar una vuelta. Y eso despejaba la mente y hacía volver a soñar, y nos hacía volver de nuevo a reencontrar, a disfrutar. Como un silbido apacible. Y estando en el bautismo que se hizo en marzo en la parcela, fui a servir y de repente nadie oró por mí, nadie nos vino en éxtasis, pero de repente vino una paz de Dios que me invadió el corazón y se llevó esa angustia, se llevó esa falta de dirección, se llevó la falta de encontrar el sentido de la vida. Entonces Dios en esta hora, esta mañana, quiere llevarnos y te quiere venir a tomar de la mano y sacarte de esa cueva, sacarte de ese estado, para que esa promesa que Él tiene para ti se pueda cumplir.
Tiene que sacarte de ese estado, de esa cueva, de la cueva de la depresión. Tiene que sacarte de la cueva de víctima. Tiene que sacarte de la cueva de la falta de perdón. Tiene que sacarte de la cueva de la escasez. Tiene que sacarte de la cueva de las mentiras que te han dicho alguna vez en la vida. Quiere sacarte de esa cueva que estás escondido y te pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Edgar? ¿Qué haces aquí, Ismael? ¿Qué haces aquí, Juan Pablo? Estoy dando nombre nomás, para que no se sientan identificados. ¿Qué haces aquí, Enzo? ¿Qué haces aquí escondido? Es que, Señor, yo te llevo afuera y mira lo que tengo para ti. El cielo es el límite es el cielo. Yo tengo preparado para ti esto. Y cuando estamos en esos tiempos de angustia, Dios no viene a golpearnos, sino que Él viene en un silbo apacible, como la Sisi me tomaba de la mano y me sacaba a pasear. Y Dios quiere sacarte de ahí. Quiere tener un encuentro contigo. Y lo que nos predicaba Noé el domingo pasado, Él quiere relacionarse con nosotros. La intención de Él es estar con nosotros. Él se complace en estar con nosotros. Por lo tanto, Él, el Espíritu Santo, hoy quiere entrar a ese lugar más oscuro de tu vida. Quiere entrar a ese lugar más triste de tu vida. Quiere entrar a esa parte más oculta que tú tienes en tu vida y sacarte de ahí, tomarte de la mano, sacarte a pasear, sacarte de esa cueva, sacarte de la tienda y mostrarte las estrellas del cielo, mostrarte todo lo que está preparado para ti. Una vida de gozo, una vida de plenitud, una vida de paz y no una vida de agobio, no una vida de tristeza. Porque el estar en esa cueva, escondido, produce mucha angustia, produce mucho dolor y no se compara con la libertad cuando Dios nos saca de allá y nos trae a ver lo que está preparado para ti. Y dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia, porque creyó aunque no había visto nada. Él creyó a la palabra de Jehová, aunque no lo ha visto nada. Entonces, dos conclusiones. Dios ha estado obrando mientras tú ni yo nos damos cuenta. Él nos está cuidando. Aunque no nos demos cuenta, Él nos está cuidando. Hay promesas que no requieren nada de ti, pero hay otras que nos llama a creer. Hay otras que nos llama a salir. Hay otras que nos llama a obedecer y caminar. Hoy es el día de responder a este silbo apacible, de dejar esa cueva y salir y ver las estrellas que están preparadas para ti. Es tu decisión. ¿Decides creer? ¿Decides levantarte? ¿Decides obedecer y caminar? ¿O seguir aquí escondido en la cueva, sumido en esa angustia, atado quizás a pornografía, atado quizás a drogas, atado quizás a falta de perdón, atado quizás a falta de identidad? El Espíritu Santo nos está llamando a esto. Cuando Elías salió, se encontró con Dios, Dios lo volvió a encaminar en el propósito. Dios lo volvió a encaminar en su camino. Dios lo volvió a encaminar en el llamado. Quizás has sentido de que
el estar metido ahí en la cueva te ha hecho perder el norte. Pero si tomas la decisión de salir de ahí, Dios nos vuelve a encaminar. Dios nos vuelve a encaminar. Un encuentro con su rostro nos hace cambiar. Un encuentro con su presencia nos hace volver al centro. Un encuentro con Él transforma nuestras vidas. Un encuentro con Él cambia nuestra historia. Un encuentro con Él nos hace mirar con los ojos del reino. Un encuentro con Él nos hace pensar con la mente de Él. Por eso Romanos nos dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos en nuestra mente para comprender cuál es su buena voluntad, buena, agradable y perfecta, pero transformados en nuestra mente. Y eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en esta mañana: transformar nuestra mente para sacarnos de esta mentalidad y traernos y mirar las estrellas del cielo. Quizás cuánto tiempo no has levantado tu mirada al cielo y ves las promesas que Dios tiene para ti. Un encuentro con Él, un encuentro con su rostro, un cara a cara con Él, transforma nuestras vidas. Entonces no sé si estás dispuesto a obedecer, a dar un paso para salir de eso. Y mientras adoramos junto a los chiquillos, si alguien quiere pasar adelante y que le ayudemos a orar, vamos a orar por ti. Puedes hacerlo quizás también proféticamente, decir: voy a dar este paso, y doy un paso y avanzo, porque necesito salir de esta cueva, necesito cambiar mi mentalidad, necesito accionar, necesito creer. Necesito obedecer y necesito caminar con Dios. Y Él te va a tomar de la mano. Va a llegar a ese espacio oscuro de ti y te va a decir: levanta tu mirada y mira las estrellas del cielo. Así será mi bendición para ti.